Muy bien, vamos a ver un poquitito lo que sería la fisiopatología del sistema cardiovascular, ¿sí? En este primer video yo quiero mostrarles a ustedes un poquitito de anatomía y fisiología, recordar un poquitito aquellos aspectos básicos y que yo considero fundamental para poder empezar a estudiar la fisiopatología del sistema cardiovascular, ¿sí? Yo sé que muchos tal vez ya saben lo que nosotros vamos a ver ahora y tal vez algunos ya se olvidaron, entonces por eso es que yo quiero empezar con un poco de anatomía y fisiología. Sí, ciertamente no va a ser la clase de anatomía ni la clase de fisiología, sino que aquellos aspectos básicos que nosotros necesitamos conocer para empezar a estudiar cualquier patología, ya sea, a ver, una valvulopatía, una arritmia, una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un infarto. Entonces, para todo ello nosotros necesitamos conocer de lo que sería la anatomía y la fisiología, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el sistema cardiovascular, nosotros vamos a ver que está formado por qué. Está formado por los vasos sanguíneos y por este órgano que tenemos aquí, que es el corazón, ¿sí? Que es nuestro centro, ¿sí? De atención. Es lo que nosotros vamos a enfocarnos más ahora, ¿sí? El corazón es un órgano que ya todos nosotros sabemos que tiene la función de bomba, ¿sí? Lo que va a hacer es va a impulsar la sangre, eh, ya sea desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta a todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Y desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para que estos pulmones ya sea eliminen el dióxido de carbono y nosotros podamos absorber oxígeno desde la atmósfera, ¿sí? Entonces el corazón, esa es una función importante, importantísima que tiene, que es la función de impulsar la sangre, la función de bomba que va a tener el corazón, ¿ok? Y por otro lado, el corazón también tiene una función, vamos a ver que no es fundamental para la vida, ¿sí? Que sería el control del sodio plasmático, ¿sí? Del sodio, el volumen plasmático. Eh, Digo que no es fundamental por el hecho de que existen otros mecanismos por el cual nosotros podemos regular tanto el sodio como el agua, pero nosotros vamos a ver que eso no, es importante porque a la hora de estudiar insuficiencia cardíaca, vamos a ver que nosotros vamos a estudiar a estos péptidos que logran controlar el sodio, ¿sí? ¿Qué es lo que controla el sodio? Van a ser los péptidos natriuréticos, ¿sí? El péptido natriurético cerebral o péptido natriurético auricular, ellos se secretan en ciertas situaciones en donde el corazón, ¿sí? Las paredes del corazón se están distendiendo bastante, ¿sí? Cuando se distiende bastante, entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Dice, ok, hay mucho volumen, necesitamos eliminar más líquido, entonces produce este péptido natriurético que lo que produce es la natriuresis. ¿Sí? Natriuresis sería eliminación de sodio y por ende el agua va a también disminuir, ¿sí? El volumen plasmático va a disminuir por eso. Muy bien, entonces estas son dos funciones importantes que tiene nuestro corazón, ¿sí? Anatómicamente hablamos, aquí vemos que el corazón es un órgano muscular que está situado en el mediastino inferior y medio. Eso habíamos visto nosotros que en anatomía, que el mediastino era el espacio que quedaba comprendido entre las dos caras mediastínicas de los pulmones, ¿sí? Por encima del diafragma. Hacia arriba se extiende hasta el orificio torácico superior. ¿Ok? Muy bien. eh, es un órgano que aproximadamente pesa 250 a 275 gramos, pero el corazón varía un poquitito en su peso, dependiendo del sexo, ¿ok? De la edad, muy bien, del estado de la persona, ¿sí? Una persona atlética tiene un corazón mucho más grande, pero no es patológico, ¿ok? Y también vamos a ver que en ciertas situaciones patológicas el corazón también va a aumentar de tamaño y por ende el peso, ¿sí? Muy bien. Está envuelto por su pericardio, tendríamos un pericardio seroso y un pericardio fibroso, ¿sí? Y el corazón histológicamente hablando, veíamos que tendría tres capas. La capa más interna era llamada de endocardio, ¿ok?
La capa que sigue, la capa muscular, era el miocardio y la siguiente capa era el epicardio, ¿sí? Muy bien, entonces tres capas: endocardio, miocardio y epicardio, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, una endocarditis. Cuando estamos hablando de una infección en el endocardio, una inflamación o infección en el endocardio, ¿sí? Una miocarditis, entonces, sería una afección que esté eh, eh, ocupando al músculo cardíaco, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a ver un poquitito para que este corazón pueda cumplir su función. Él necesita de estas cosas. Fíjense, necesita una adecuada formación y conducción de los estímulos, ¿ok? Nosotros sabemos que el corazón eh, es un órgano que tiene la capacidad de poder producir su propio estímulo, ¿sí? No necesita un estímulo externo para que él esté trabajando. Ciertamente recibe una inervación del sistema nervioso autónomo, pero él tiene su sistema intrínseco de poder, en este caso, producir y conducir ese estímulo, ¿sí? El sistema cardionector del corazón. Vamos a ver enseguida, ¿sí? También necesita de una adecuada contracción y relajación del miocardio, ¿ok? Vamos a ver que existen situaciones en donde el corazón o está muy aumentado de tamaño, está dilatado y se pierden estas funciones. Entonces el corazón va a sufrir ciertos tipos de enfermedades, ¿ok? Muy bien, y por otro lado también necesita que sus válvulas estén funcionando de manera adecuada, ¿sí? Necesita que estén íntegras, ¿ok? Entonces, y lo que vamos a ver ahora, otra vez van a hacer un poquitito de esas válvulas. ¿Cuáles eran esas válvulas? Y qué van a ocurrir si no funcionan, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, y aquí está un poquitito lo que sería nuestro sistema de conducción, ¿sí? Fíjense, por eso decíamos, necesita una adecuada formación y conducción de estímulo, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí es el sistema de conducción, el sistema cardionector del corazón, ¿sí? Vamos a volver a estudiar cuando vamos a estudiar arritmia un poquitito más a profundidad, ¿sí? Pero ya aquí vamos a señalar un poquitito, fíjense, esto que estamos teniendo aquí, este es el nódulo sinusal o nódulo sinoauricular, ¿sí? A quien nosotros le llamábamos como marcapaso del corazón, ¿sí? Es el que estaría enviando estímulos hacia el resto del corazón para que puedan, en este caso, despolarizarse y contraerse, ¿sí? Entonces, es aquí donde comienza estos impulsos, ¿sí? En el nódulo sinusal. Aproximadamente está mandando entre 60 a 100 veces por minuto, ¿sí? Muchos autores están considerando ya que la frecuencia cardíaca es de 50 a 100, ¿ok? Entonces que esto podría estar mandando entre 50 a 100 veces por minuto, ¿sí? Vamos a esclarecer eso más adelante, ¿sí? Nosotros estudiamos frecuencia cardíaca del corazón 60 a 100, pero ahora está bajando un poquitito, ¿sí? Nosotros considerábamos que menos de 60 ya era bradicardia, ahora está bajando un poquitito, se dice que desde 50 ya es lo normal, pero eso depende de la literatura que uno vea. Entonces, comenzaba aquí el estímulo en el nódulo sinusal y esto iba a enviar impulsos que iban a ser conducidos por estas fibras que eran llamadas de fibras internodales. ¿Ok? Cada una de estas fibras tenían un nombre en la anatomía, pero ahora no es necesario que nosotros sepamos, ¿sí? En fin, lo que hace esto a través de estas fibras internodales envían ese estímulo a este nódulo que está ahí, que era llamado el nódulo aurículo ventricular, ¿sí? Este nódulo auriculoventricular, si ustedes recuerdan, en fisiología se estudiaba que aquí se retrasaba un poquitito ese impulso para que las aurículas puedan contraerse primero y un poquitito más tarde el ventrículo, los ventrículos, ¿sí? Fracciones de segundo, un poco más tarde se contrae el ventrículo, ¿sí? Fisiológicamente eso eh, es bastante importante que ocurra, ¿sí? Muy bien, entonces, desde el nódulo sinusal se mandaban estímulos por las fibras internodales
a este nódulo que está aquí, que es el nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? Del nódulo aurículo-ventricular nosotros veíamos que iba a salir otra fibra especializada que era llamada de haz de His, ¿sí? Este haz de His se iba a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda del haz de His, ¿sí? Hasta que estas vengan aquí y den fibras subendocárdicas que eran llamadas de fibras de Purkinje. Y eso era lo que nosotros llamábamos de sistema cardionector, ¿sí? Eso tienen que recordar que nuestro corazón, cuando yo estudiaba, decía que era como una casa que tenía dos pisos y en el piso superior es como si fuese que ahí esté el generador de la casa, ¿sí? Aquí es donde van a nacer los impulsos y se van a distribuir al resto de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a estudiar después otra vez cuando empecemos a estudiar arritmias, vamos a estudiar un poquitito de fisiología, esto para entender bien, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, nosotros necesitamos que el corazón esté funcionando de manera adecuada, tenga esa contracción necesaria y esa relajación necesaria. Vamos a estudiar cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a volver a estudiar el mecanismo de Frank Starling, ¿ok? Y vamos a ver cómo es que el corazón está funcionando y qué ocurre si no funciona, ¿sí? ¿Qué ocurre si es que no está funcionando el ventrículo izquierdo? ¿Qué va a ocurrir si no está funcionando el ventrículo derecho? ¿Sí? Vamos a ver qué patologías pueden afectar al músculo cardíaco por el cual él puede fallar, ¿sí? Como músculo, ¿sí? Muy bien, y por otro lado, vamos a ver también a las válvulas, que si ustedes recuerdan, tendríamos a las válvulas aurículo-ventriculares y a las válvulas aórticas, ¿sí? Estas válvulas, si ustedes recuerdan, estaban formadas por un anillo fibroso en el cual se insertaban estas valvas, están llamadas de valvas, que serían como puertas, y estas valvas estaban conectadas a músculos papilares de primer orden por estas cuerdas que están aquí, que son llamadas de cuerdas tendinosas. Y lo que hacía esto era que impedía que estas válvulas eh, queden invertidas, ¿okay? O evertidas, que vayan hacia la otra cavidad. ¿Sí? Es como si fuese que le sostiene para que estas válvulas se detengan en ese sitio, ¿sí? Muy bien, y vamos a estudiar la falla de estas válvulas también, ¿sí? Nosotros a las válvulas auriculoventriculares tendríamos la válvula auriculoventricular derecha, que era la válvula tricuspidia, y la válvula auriculoventricular izquierda, que era llamada de válvula mitral o válvula bicúspide, ¿sí? Y tendríamos las válvulas arteriales, que eran llamadas de válvulas aórtica y válvula pulmonar. Vamos a estudiar todo eso después, qué es lo que ocurre cuando estas válvulas no están funcionando de manera correcta. Muy bien. Y acá en esta imagen vemos un poquitito los dos ciclos que tiene nuestro corazón. El corazón está en una diástole, que es cuando estos ventrículos se están relajando, ¿sí? Y en una sístole, cuando esto se está contrayendo y está expulsando esa sangre hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esas eran las dos propiedades o los dos ciclos que teníamos en el corazón, la sístole y la diástole, ¿sí? Ok, vamos a ver un poquitito en esta diapositiva eh, lo que sería el electrocardiograma, la presión de los ventrículos, vamos a ver las fases que tiene nuestro corazón, ¿sí? Muy bien, aquí esto que está aquí es un trazado de un electrocardiograma normal, en donde lo que hace el electrocardiograma está registrando la actividad eléctrica de las aurículas y los ventrículos, ¿sí? En donde nosotros veíamos que esta primera onda que vemos aquí, que es la onda P, fíjense, esto está registrando en el electrocardiograma la despolarización de las aurículas, ¿ok? Aquí lo que hace en esta pequeña onda entonces va a ser la despolarización de las aurículas, que ya vimos, el estímulo nace aquí en el nódulo sinusal y lo primero que hace es despolariza al músculo auricular, ¿ok? Y eso cómo registra el electrocardiograma con una onda P, ¿sí?
Recién nosotros veíamos que estas fibras que salían desde el nódulo sinusal iban a llegar al nódulo auriculoventricular y veíamos que aquí se retrasaba un poco ese impulso. Por eso es que en el electrocardiograma nosotros vamos a ver que esto que está aquí sería la onda P y este sería el sitio en donde se está retrasando ese impulso. Por eso es que no se registra prácticamente una actividad eléctrica a ese nivel. Una vez que llegamos aquí, nosotros vamos a ver que los impulsos, ¿sí?, van a continuar por el haz de His y a través del haz de His, que se iba a dividir en su rama derecha y rama izquierda, iban a terminar enviando o estimulando el músculo ventricular, ¿sí? ¿Cómo registra el electrocardiograma la actividad eléctrica de los ventrículos? Y vamos a ver que registra por este complejo que nosotros llamamos de complejo QRS. ¿Ok? Esto está representando la despolarización y contracción de los ventrículos. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué registra más el electrocardiograma? Vemos otra vez una onda T. ¿Qué sería la onda T? Sería, en este caso, la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Tanto las aurículas como los ventrículos se despolarizan y se repolarizan. ¿Ok? Y aquí nosotros hablábamos de la despolarización de los ventrículos y aquí hablamos de la repolarización de los ventrículos. La aurícula también se despolariza y también se repolariza. ¿Sí? ¿Dónde estaría la repolarización de las aurículas? Y en el trazado del electrocardiograma no se permite o no se puede ver. ¿Por qué? Porque coincidiría con el complejo QRS. Y la actividad eléctrica de los ventrículos por el espesor de músculo que tiene, vemos que es mucho más importante, o registra, mejor dicho, el complejo QRS, que sería la despolarización de los ventrículos. Entonces, la repolarización de las aurículas es como si fuese que estaría oculto en este trazo más o menos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir correlacionando un poquitito el electrocardiograma con, con las presiones de los ventrículos, de las arterias. ¿Sí? Vamos a ver los volúmenes también. Yo sé que este esquema tal vez estudiaron en fisiología, pero a mí me parece bastante interesante que recordemos. ¿Sí? Muy bien. Aquí, fíjense, de este lado vamos a ver un poquitito las presiones y lo que vamos a estudiar aquí va a ser la presión específicamente del ventrículo izquierdo. Fíjense que la presión del ventrículo izquierdo en la diástole, cuando el corazón está relajado, nosotros vamos a ver que la presión es casi nula, ¿ok? No existe presión cuando nosotros estamos en una diástole. Si nosotros miramos aquí, el corazón aquí está en una diástole. Porque yo sé que está en la diástole porque fíjense, los ventrículos se están cargando de sangre, el ventrículo está relajado en ese momento. Y en este punto, si nosotros tomamos la presión, va a ser casi nula. ¿Ok? Después vamos a ver que, fíjense, aumenta un poco la presión, ¿sí? Antes de la sístole, ¿ok? Aumenta un poco la presión cuando ocurre la última fase de la diástole, que sería cuando la aurícula se contrae, ¿ok? La aurícula se contrae y manda toda la sangre que ya tiene aquí en su interior, manda hacia los ventrículos, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a ver que el ventrículo va a empezar a contraerse. Fíjense cómo va coincidiendo. Aquí la, la despolarización de las aurículas coincide con este aumento de presión, ¿ok? Hace que aumente un poquitito la presión dentro del ventrículo izquierdo, específicamente está graficando esto, ¿ok? Después, ¿qué ocurre? Fíjense, se despolariza el ventrículo y se contrae y vamos a ver que empieza a aumentar la presión, ¿ok? Esa presión nosotros vamos a ver que va a ir aumentando, ¿ok? Aumenta la presión hasta que pueda cerrar esta válvula que tenemos aquí, que serían las válvulas auriculoventriculares, y puedan abrir las válvulas arteriales, ¿ok? Entonces, fíjense, en este momento aquí nosotros estamos viendo que eh, este ventrículo ya se está contrayendo, ya logró cerrar aquí la válvula auriculoventricular.
¿ok? Cerró la válvula auriculoventricular, pero todavía no consiguió abrir la válvula arterial, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos aquí, a este nivel ocurre el cierre de la válvula auriculoventricular, pero todavía no consiguió abrir la válvula arterial. Fíjense, aquí recién esto dice apertura de la válvula aórtica. Específicamente estamos hablando del ventrículo izquierdo, pero muestro en esta imagen porque queda mejor de ver, ¿sí? Fíjense, aumentó la presión hasta este nivel y ahí es el sitio en donde nosotros vamos a ver que en este caso nuestra presión dentro de los ventrículos puede vencer la presión de las arterias y van a abrir esta válvula. ¿Ok? Si nosotros nos fijamos aquí, fíjense, aquí estaría cerrado esto, ¿ok? Y aquí recién se abre. Y en este ciclo, en este periodo que nosotros estamos viendo aquí, si nosotros nos fijamos, la sangre se mantiene dentro del ventrículo. El ventrículo ya se contrajo, pero todavía no tiene esa presión suficiente para poder abrir a la válvula, ¿sí? ¿Cómo se llama este periodo? Se llama contracción isovolumétrica, ¿ok? ¿Qué significa eso? Iso igual volumen, ¿sí? Está manteniendo el mismo volumen desde el cierre de la válvula auriculoventricular hasta este periodo, hasta que llegue a cierta presión en donde pueda abrir esa válvula arterial, ¿sí? Entonces, a este periodo que nosotros tenemos aquí de la sístole se le llama de contracción isovolumétrica, ¿sí? Muy bien. Después, ¿qué va a ocurrir? Va a lograr vencer, ¿sí? Va a lograr vencer aquí esa, esa presión, ¿sí? Que tiene estas arterias y entonces va a abrir estas válvulas, ¿ok? Y fíjense aquí, de este lado, lo que está midiendo, fíjense, sería el volumen, ¿ok? Sería el volumen ventricular, ¿ok? La cantidad de sangre que existiría en ese ventrículo en ese momento. Y fíjense, en este periodo es donde ocurre la contracción isovolumétrica. ¿Ok? A partir de aquí se abrió, fíjense, la válvula arterial y fíjense qué ocurre a este nivel, va a ocurrir la eyección de la sangre, ¿ok? Se va a expulsar la sangre de los ventrículos. ¿Por qué? Porque, fíjense, se consigue vencer esa presión para poder abrir a esta válvula arterial, ¿ok? Muy bien, y entonces ahí es donde ocurre la eyección de la sangre, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a expulsarse la sangre hacia la arteria, fíjense, este sería el periodo de la eyección, ¿ok? Ocurre el periodo de la eyección y fíjense a este nivel que va a ocurrir, se vuelve a cerrar la arteria. ¿Por qué se va a volver a cerrar la arteria? Porque se expulsa toda la sangre, ¿ok? Y al expulsarse toda la sangre, como ya no hay volumen, no hay sangre aquí a este nivel en los ventrículos, vuelve a caer la presión, ¿ok? Vuelve a caer la presión y entonces la sangre intenta regresar, ¿sí? Intenta regresar hacia este sitio donde hay una menor presión. ¿Y qué va a hacer? Esta válvula se cierra aquí, ¿ok? Aquí se cierran las válvulas arteriales, ¿sí? Vuelvo a repetir, esta sería la válvula pulmonar, ¿ok? Aquí está hablando específicamente de la válvula aórtica, pero como la imagen eh, eh, nos muestra esa válvula, o aquí se ve un poquitito, pero muestro en este para ver mejor, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense aquí lo que nosotros tenemos. En este periodo de sístole aún, fíjense, lo que nosotros hicimos es expulsamos la sangre, ¿ok? Empieza a disminuir la presión y ahí ¿qué ocurrió? Se volvió a cerrar esto, ¿ok? ¿Y qué hace aquí a este nivel el corazón? Ya vuelve a relajarse, ¿sí? Pero si nosotros nos fijamos, las dos válvulas están cerradas aquí, ¿sí? La sangre se está cargando dentro de las aurículas, ¿ok? Se están cargando dentro de las aurículas.
pero todavía no hay una presión suficiente dentro de las aurículas para que puedan vencer, en este caso, a las válvulas auriculoventriculares y esta sangre pueda cargarse en los ventrículos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en cierto momento la presión intraauricular va a lograr vencer la presión va a lograr vencer la presión ventricular, entonces va a lograr abrir esta válvula auriculoventricular. Por eso es que dice aquí apertura de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Si nos fijamos aquí en esta imagen, el corazón empezó aquí su relajación, ¿sí? Y aquí nosotros vemos que estaba cerrado la válvula arterial, ¿ok? Y vemos que está cerrado también la válvula auriculoventricular, ¿sí? Si nosotros vemos aquí en este esquema, aquí esto está cerrado la válvula arterial, ¿ok? Y aquí fíjense, está cerrado, cerrado, cerrado. Recién aquí nosotros vamos a ver que se va a abrir la válvula auriculoventricular, pero en este periodo de tiempo, ¿sí? Que el corazón estaba relajándose, ¿sí? En este periodo se le llama o fase de relajación isovolumétrica, ¿ok? ¿Por qué relajación isovolumétrica? El corazón se está relajando aquí, ¿sí? El músculo se está relajando y no se cambian los volúmenes, no se está cargando la sangre que viene desde las aurículas y estas válvulas arteriales también están cerradas, ¿ok? Entonces, en este periodo nosotros le llamamos de relajación isovolumétrica, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir después? Se logra vencer la presión que tienen los ventrículos y entonces nosotros vamos a ver que se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y fíjense, cuando ocurre la apertura de la válvula auriculoventricular, fíjense cómo hay un llenado, ¿sí? Un aumento del volumen dentro de los ventrículos, ¿sí? Entonces, ese sería el periodo de llenado rápido. Fíjense, se abrió de vuelta esta válvula, conseguimos nosotros vencer a esta válvula y entonces ahí es donde empieza el periodo de llenado rápido que nosotros decimos, ¿sí? Muy bien, entonces sería eso. Muchos hablan de que existen tres periodos de llenado. Un llenado rápido, que sería a este nivel, un llenado lento y por último hay un llenado que ocurre por la contracción de la aurícula. Fíjense aquí, entonces como si fuese que un 10% de la sangre, o 20 creo que era, que nosotros veíamos que aumenta el volumen en este último periodo de la diástole, ¿sí? Muy bien, entonces se vuelve a cargar aquí la sangre dentro del ventrículo derecho, ¿ok? Se vuelve a cargar la sangre dentro del ventrículo derecho y aquí estamos viendo que ocurre esta sístole atrial, ¿sí? Por eso es que veíamos que ocurrió primero ese llenado rápido, después hay un llenado lento, sería 70% de la sangre ya se llena en este periodo en donde se vence la presión de las aurículas hacia los ventrículos, ¿ok? Después hay un 10% más de sangre eh, que se envía en la fase de llenado lento y un 20% con la sístole atrial, ¿ok? Entonces en esa sístole atrial, fíjense, es como si fuese una bomba de cebado, dice el libro, en donde está impulsando ese último remanente de sangre que queda en las aurículas y manda hacia los ventrículos, ¿ok? Muy bien. Y aquí fíjense para ver un poquitito la presión arterial, la presión aórtica, ¿sí? Cómo se va comportando en la diástole y en la sístole, ¿ok? Esa sería la presión aórtica, ¿sí? Y aquí un poquitito para ver la presión atrial, ¿sí? Dónde aumenta la presión de las aurículas cuando esta empieza a contraerse, ¿ok? Y en el momento en que existe una contracción isovolumétrica, es como si fuese que empuja la válvula y eso hace que aumente un poquitito la presión
dentro de la aurícula en ese periodo, ¿sí? Muy bien, y aquí fíjense, esto es para ver un poquitito los ruidos cardíacos, ¿sí? Cuando ocurre el primer ruido cardíaco, esto es muy importante que nosotros sepamos ahora. Fíjense, cuando ocurre el cierre de la válvula aurículo-ventricular. Ahí se escucha el primer ruido, ¿sí? El cierre de la válvula aurículo-ventricular que está impidiendo que la sangre que está en los ventrículos regresen hacia las aurículas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros auscultemos al paciente, ese primer tum, es el primer ruido que nosotros escuchamos, ese es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y cuando nosotros estudiemos valvulopatías, vamos a entender la importancia de conocer esto, ¿sí? Cuando existe una insuficiencia, a ver, mitral, vamos a ver cómo vamos a escuchar o cuál va a ser la diferencia del sonido. Vamos a ver lo que son los soplos cuando escuchemos eso, ¿sí? Y fíjense, el segundo ruido sería aquí a este nivel. ¿Cuándo ocurre el segundo ruido? Cuando estamos a nivel del cierre de las válvulas arteriales, ¿ok? Acá dice aórtica, pero vuelvo a repetir, tanto cierre de la válvula aórtica como pulmonar, serían las válvulas arteriales, y aquí las válvulas auriculoventriculares, tanto tricuspidia como mitral, ¿sí? Entonces, el primer ruido que nosotros escuchamos, el primer dum que escuchamos, ¿sí? Ese es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido es el cierre de las válvulas arteriales, ¿ok? El cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Y fíjense que aquí está marcando un tercer ruido, que ese tercer ruido ocurre o podemos escuchar cuando ocurre este llenado rápido que nosotros tenemos, ¿ok? Ahí se escucha el tercer ruido y muchos hablan de un cuarto ruido cuando ocurre una sístole, ¿sí? Cuando ocurre una sístole atrial, ¿ok? Entonces aquí a este nivel hablaríamos de un cuarto ruido, ¿sí? Muy bien, entonces esto es necesario que ustedes recuerden, esto es necesario que ustedes recuerden para que nosotros empecemos a estudiar después bien las patologías, ¿sí? Muy bien, y esto también es bastante importante. Fíjense, esto es lo que yo les decía a ustedes, circulación mayor y circulación menor, ¿sí? Teníamos una circulación mayor que comenzaba aquí en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta, ¿ok? Y esta arteria aorta va a distribuir sangre a todo el cuerpo, ¿sí? En este esquema está mostrando una circulación corporal superior que está llevando sangre hacia la cabeza a través de las carótidas o arteria vertebral y fíjense, por otro lado está distribuyendo sangre a través de la arteria aorta, ya sea torácica, abdominal, a todo el cuerpo. ¿Ok? Está llevando esa sangre rica en oxígeno a todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el intercambio gaseoso a nivel de los capilares periféricos y esa sangre que es rica en dióxido de carbono va a regresar hacia nuestro corazón, tanto de la parte superior como de la parte inferior del cuerpo, a través de las venas cavas, ¿ok? Muy bien, y estas venas cavas, fíjense, vienen a terminar ¿en dónde? En la aurícula derecha, ¿sí? Ahí termina la circulación mayor. ¿Ok? Ahora, la sangre que es rica en dióxido de carbono va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a salir la arteria pulmonar, ¿sí? Que ya saben que da dos ramas porque se van a ir a los dos pulmones y esta arteria pulmonar está llevando sangre rica en dióxido de carbono a los pulmones, ¿sí? También a nivel capilar y alveolar va a ocurrir la hematosis, ¿ok? Y ya la sangre va a regresar al corazón, ya una sangre rica en oxígeno va a llevar al corazón a la aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, ahí termina la circulación menor o circulación pulmonar, ¿sí? Nosotros hablábamos que era como una, decíamos como una flecha,
La circulación mayor comienza aquí y termina aquí, ¿ok? Y la circulación menor comienza aquí y termina aquí, ¿ok? Muy bien. ¿Qué de importante tiene saber de circulación mayor y circulación menor? ¿Sí? Nosotros vamos a ver que eh, la insuficiencia cardíaca es una vía final de varias enfermedades. Vamos a ver que una valvulopatía puede ser causa de una insuficiencia cardíaca. A ver, una arritmia puede ser una causa de una insuficiencia cardíaca. Un infarto puede ser causa de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Qué sería una insuficiencia cardíaca? Sería la incapacidad que tiene el corazón de poder enviar la sangre para poder satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar después bien esa fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero lo que yo quiero que ustedes vean es la importancia de saber la anatomía y fisiología en esto. Fíjense, si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Fíjense, no va a poder mandar la sangre hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Esa persona que tiene una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo y va a ser una persona que va a estar fatigada, va a estar cansada, ¿sí? Va a hacer unos pasos o a veces hasta en reposo, esa persona ya va a tener esa disnea, ¿sí? Va a tener esa dificultad para respirar, se va a cansar bien fácil, ¿ok? Este ventrículo izquierdo no va a poder mandar sangre hacia aquí, es como si fuese que va a quedar congestionado. ¿Qué va a ocurrir? La aurícula no va a poder mandar esa sangre a los ventrículos. ¿Por qué? Porque el ventrículo mismo no está funcionando. Entonces la aurícula también va a quedar congestionada. ¿Qué va a ocurrir si es que la aurícula no puede mandar sangre a los ventrículos? Eso va a venir, fíjense aquí, va a producir un edema de pulmón. ¿Ok? Vamos a ver después que la persona no va a poder dormir, sino va a poder estar acostada porque los pulmones se van a cargar de líquido, van a tener edema, ¿ok? Y eso le va a causar lo que nosotros conocemos como disnea paroxística nocturna, ¿sí? De a poquito, esos pacientes ustedes van a ver que no pueden dormir, ¿sí? No pueden dormir, eh, no pueden descansar bien, sino que vamos a ver que esos pacientes van colocando almohadas y cada vez van a dormir hasta quedar dormidos sentados, ¿eh? Muy bien, ya serían situaciones bastante avanzadas de una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense si es que no está funcionando el ventrículo derecho. ¿Qué va a ocurrir si no funciona el ventrículo derecho? No va a poder impulsar la sangre hacia nuestros pulmones, ¿ok? No se va a poder oxigenar bien esa sangre. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, en sentido retrógrado, vamos a ver que va una congestión del ventrículo derecho, después una congestión de la aurícula derecha. A la aurícula derecha llegan las venas cava superior e inferior. ¿Ok? Si nosotros vemos por la parte superior, nosotros vamos a ver que aquí vamos a ver en esos pacientes que van a presentar incurgitación yugular, esa vena yugular va a estar más saliente. ¿Ok? Y si vemos nosotros hacia la parte inferior, ¿sí? Así como aquí ocurrían edema de los pulmones, fíjense, en esos pacientes nosotros vamos a ver que van a tener edema periférico, ¿sí? Le vamos a ver allá en los miembros inferiores y van a estar edematizados, ¿ok? Van a tener una hepatoesplenomegalia, pueden tener ascitis, ¿ok? Va a haber extravasación de líquido, ¿ok? Entonces, por eso es que es necesario eh, que nosotros sepamos bien esto que es bastante básico, ¿sí? Muy bien, esto vamos a volver, esta no es una clase de insuficiencia cardíaca, esto vamos a volver a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca, vamos a volver a estudiar esto, ¿sí? Muy bien, entonces, por ahora eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿sí?